Hola, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en esta serie que estamos impactados, ¿verdad? Yo pienso que la verdad la que hemos estado transmitiendo es poderosísima y nos impacta aprender que la Biblia es tan especial de parte de Dios, pero a la vez una palabra profunda como es el tema de la fe, pero práctica como es que podemos aplicarla a nuestra vida. Y hemos llegado, vamos a decir, hacia donde estábamos al principio en la primera sesión o la sesión introductoria, donde leímos el pasaje de Josué, capítulo 6, verso 1 y 2. Recuerden que este tema de la fe que conquista está basado en Hebreos 11:30, donde la palabra de Dios dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Esa es una porción que estamos usando como fundamento. Y luego la otra es toda la narración o el pasaje de Josué capítulo 6. Hoy vamos a mencionar los 5 elementos que encontramos en el capítulo 6 del libro de Josué, en la conquista de Jericó, que es la primera conquista. Ya habíamos hablado del principio de la primera mención, donde cuando por primera vez se menciona una palabra en la Biblia o un tema, generalmente es el sentido, la forma en que vamos a encontrar ese mismo tema y esa palabra en muchos otros pasajes de la Biblia. Así que vamos a leer del libro de Josué en el capítulo 6, el verso 1, y vamos a avanzar, no solamente el 1 y el 2, porque algunos de ustedes ya son especialistas o somos especialistas en el 1 y en el 2, pero vamos a ir hasta el verso 10, Sí, vamos a leerlo entonces, vamos a hacer rápidamente la lectura. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas el Señor le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y luego le da las instrucciones, el verso 3. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo harán durante 6 días. Una vuelta cada día, 6 días, 6 vueltas. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero, los shofares, delante del arca. Y al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. En los versos 3 y 4 vemos en un aspecto general la instrucción de Dios. Van a dar durante 6 días una vuelta cada día. Y el 7º día, solo el 7º día, darán 7 vueltas. Al final de la última vuelta, que sería la 13ª, porque si dan una vuelta cada día durante 6 días, son 6 vueltas. Y el 7º día dan 7 vueltas, 6 más 7, 13. Al final de la 13ª vuelta o de dar vueltas el 7º día, dice, los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen, verso 5, prolongadamente el cuerno del carnero o el shofar, la bocina, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Ya gritar es levantar la voz, pero fíjese lo que dice, gritarán a gran voz, lo más fuerte que puedan, y el muro de la ciudad caerá. Ahí está la promesa de Dios más clara. No solo lo que dice el verso 2, mira, yo he entregado Jericó, su rey y sus varones de guerra. Ahora dice, cuando hagan esto, el muro de la ciudad caerá. Entonces, todos ustedes, todo el ejército subirá, llegará a la muralla, escalará pues el montón de ruinas o de piedras y cada uno subirá derecho hacia adelante. Entonces Josué llamó a los sacerdotes, como Dios le da la instrucción, y les dice, lleven el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven shofares, trompetas, bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Dios. Y dijo al pueblo, todos ustedes pasarán, rodearán la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Dios. Verso 8, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero y pasaron delante del arca de Dios y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Dios los seguía. Ellos iban adelante y enseguida el arca, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas
o los shofares sonaban continuamente. Verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: ustedes no gritarán, ni se oirá su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día en que yo diga gritad, que sería el séptimo día, en la última vuelta, séptima vuelta del séptimo día, 13ª vuelta de todo el grupo de 7 días. Entonces, cuando yo les diga gritad, gritarán. Verso 11, así que él hizo que el arca de Dios diera una vuelta alrededor de la ciudad, volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Voy a mencionar entonces en este pasaje rápidamente y vamos a desarrollar los otros elementos que no hemos desarrollado. Una fe que conquista, la que está basada en la Biblia, no un creer por creer, no un creer de positivismo, sino una fe bíblica que se caracteriza por estar basada, ya vimos esas dos verdades, en una promesa divina y por obedecer la orden de Dios, aunque ésta sea extraña y pueda causarnos hasta cierta vergüenza. También tiene estos otros elementos. Entonces, primer elemento de una fe que conquista, basado en una promesa divina. Díganlo todos, basado en una promesa divina. Segundo elemento, segunda característica de la fe que conquista, que obedece la orden de Dios. Dios da una promesa que se cree y una orden que se obedece. Y a veces la orden obviamente está relacionada a la promesa y prueba si de veras creemos. Mucha gente cree hasta que llegue el momento de obedecer. Es solo un creer mental, no es un creer de actuar o de obedecer o honrar lo que creemos. No tenemos convicciones, sino simplemente emociones. Pero cuando la fe pasa de solo creer a aplicar lo que crees y obedecer, esa es una fe bíblica. Pero encontramos una tercera característica que no sé si se dieron cuenta, acabamos de leer en el verso 6. Donde dice la escritura: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, como Dios le había dicho en los versículos anteriores, les dijo: lleven el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Esta característica de la fe no la habíamos mencionado, aunque está implícita en cómo se recibió la promesa para esta batalla. Cuando Josué está en el capítulo 5, corre hacia aquel varón que trae la espada desenvainada y termina adorándolo. Está implícita. La tercera característica de una fe que conquista es que mientras obedece lo que Dios le ha dicho, permanece en la presencia de Dios o está en comunión con Dios. Entonces diríamos que la tercera característica es que es una persona, número uno, en hablando de la fe, que está basada su fe en lo que Dios ha dicho. Cree y pone su fe en lo que Dios habló. Segundo, obedece lo que Dios le dijo, por extraño que sea o hasta un poquito ridículo que sea, que en este caso la orden es en un sentido militar ridícula. Pero número 3, está en la presencia de Dios o está en comunión con Dios mientras obedece. Y aquí está el elemento que encontramos en esta historia en especial, que Dios le dice a Josué: van a dar vueltas, como ya lo mencionamos en la lectura inicial, una vuelta por día, pero se van a llevar el arca a dar vueltas. ¿Y qué representa el arca sino la presencia de Dios? Recordemos que es en el arca, en la tapa del arca, llamada también específicamente el propiciatorio, donde se manifiesta o donde reside la presencia de Dios. Al hablar de llevar el arca, estamos hablando de llevar la presencia de Dios o que la presencia de Dios les acompañe. Y aquí lo voy a explicar o lo vamos a aterrizar de una manera práctica. Hay muchas personas que cuando tienen un problema, como un Jericó frente a ellos, una situación cerrada, bien cerrada, pues ya lo vimos, buscan a Dios, adoran a Dios, están metidos con Dios y el Señor les habla una palabra, como lo hizo con Josué. Mientras él estaba postrado, aunque no lo leemos exactamente así en el pasaje, pero el final del capítulo 5 y el inicio del capítulo 6 es lo mismo, están pegados. Es mientras Josué está postrado, como le decíamos la sesión anterior, frente a aquel varón con la espada desenvainada que es Jesús, ¿verdad? Ya vimos que es Jesús como príncipe del ejército de Dios he venido, que él recibe la palabra: aunque Jericó esté cerrada, bien cerrada, yo te he dado a su rey
sus varones con sus varones de guerra. Te he dado Jericó a su rey y a sus varones de guerra. Esa promesa la recibe Josué mientras está postrado adorando a Dios, a Jesús, en la figura de aquel príncipe del ejército de Dios con la espada desenvainada. Entonces ahí recibe él la promesa, pero hay que permanecer en la presencia de Dios. No solamente hay que recibir la promesa al estar buscándolo, adorándolo, pero hay que permanecer. Y aquí hay que identificar que ellos se llevan el arca a la guerra, a darle vueltas a la ciudad. Recuerde que el arca residía en el lugar santísimo de aquel tabernáculo que Moisés levantó en el desierto, y ese era el lugar propiamente donde estaba siempre el arca. Pero aquí Dios le dice: saca el arca del lugar santísimo. Y claro, solo la podían sacar los sacerdotes con aquellas barras que tenía. El arca tenía 4 anillos en las esquinas, metían unas barras largas, la cubrían y cargaban ese arca los sacerdotes. Así lo hacían cuando se trasladaban por el desierto de un lugar a otro. Ahora Dios le dice a Josué: saca el arca del lugar santísimo. Y esto tiene que ser una alusión al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento la presencia de Dios o el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. En el tiempo de los judíos en el antiguo pacto, ellos tenían que ir a un lugar donde residía la presencia de Dios, que era el lugar santísimo o sobre el arca del pacto en el propiciatorio. Pero ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo y podemos estar en la presencia de Dios cuando lo buscamos adorar. Sin embargo, va a ser distinto como estaremos en la presencia de Dios en una reunión, en la congregación donde todos estamos alabando, todos estamos adorando, y se suelta, se desata una unción corporativa como la que dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí habla de congregarse, es como el buen aceite o el buen óleo, el óleo de la unción sobre el sumo sacerdote Aarón. Entonces, cuando nosotros estamos adorando en la congregación, en una reunión o con varias personas, 15, 20, 30 de la congregación, hay una unción corporativa. Pero cuando nosotros, en este caso, cuando Josué va a la guerra, le dice: llévate el arca porque mi presencia debe estar ahí mientras tú obedeces, mientras tú das las vueltas. En un sentido, tenemos que estar conscientes de que aunque vayamos al trabajo, sales de tu casa, vas a tu trabajo 8 horas, 10 horas, o viajas si ese es tu trabajo, y ahí puedes estar en la presencia de Dios. Claro, no estás arrodillado, ni cantando, ni orando en el Espíritu, sino estás trabajando, produciendo. ¿Qué estaba haciendo Josué? Peleando. O alguien puede decir: no estaba peleando porque solo dio vueltas. Bueno, esa fue la instrucción que Dios le dio: vas a pelear creyendo que mientras que tú obedeces, yo estoy obrando. Y cuando en un sentido nosotros estudiamos, los que van a la universidad, a la escuela, trabajamos, salimos a hacer alguna otra cosa dentro de nuestras propias actividades, podemos permanecer cerca de la presencia de Dios al estar consciente que Dios está con nosotros. En nosotros somos templos del Espíritu Santo y podemos tener una actitud constante de adoración, aunque no estemos con las manos levantadas, orando en el Espíritu, cantando o hablando la Biblia, sino estamos trabajando, haciendo un negocio, pero constantemente entendiendo que ahí está Dios en nosotros, somos templos del Espíritu Santo. De eso habla esta tercera verdad. La fe que conquista no se despega de la presencia de Dios o de la comunión con Dios mientras obedece. Lo voy a explicar de una manera más práctica. Vamos a pensar que una persona tiene un problema económico serio. Un cristiano, porque hablamos de alguien que está bajo el pacto de Dios, que tiene el Espíritu Santo en su interior. Y esta persona viene a pedir un consejo a alguno de los líderes, de los servidores, de los pastores, y se le dice: bueno, ¿cómo estás? ¿Estás muy endeudado? ¿Por qué no te alcanza? Y se le hace una pregunta normal, ¿no?
Tú estás honrando a Dios con tus bienes, o sea, tienes un pacto con Dios donde Dios es tu proveedor, y la persona dice, es que realmente a veces he fallado, como de repente no me alcanza, pues no entrego mis ofrendas ni mis diezmos, o no tengo, me da temor que no me alcance, o simplemente pagué cosas antes y me los gasté. Entonces el consejero, pues yendo a la Biblia, le va a decir, tú si no honras a Dios con tus bienes, no podemos orar con libertad de que Dios bendiga tu trabajo, porque cuando tú honras a Dios con tus diezmos y ofrendas, tú estás sellando un pacto de que Dios es tu proveedor al diezmar, y al ofrendar estás confiando, declarando que Dios es el que suple tu necesidad. Entonces el consejero le va a decir, diezma y ofrenda, vamos a hacerlo 2, 3, 4, 6 meses y vienes a ver si tu situación económica se cambió. Entonces supongamos que la persona que tiene el problema económico agarra esa palabra, lee la Biblia, porque hay promesas al respecto. Yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El que honra al Señor, Dios le honrará, ¿verdad? Dice la Escritura, yo honro a los que me honran. La persona empieza a diezmar y ofrendar con constancia, y su situación económica empieza a mejorar. Pero aunque él está honrando a Dios con sus diezmos, vamos a suponer que se pelea con su esposa feo, y él golpea a su esposa. La golpea, hablo de violencia en el hogar, y ahora que se dice mucho que el abuso hacia la mujer, bueno, siempre ha habido abuso hacia la mujer, pero vamos a ver que este hombre la golpea. Entonces el hombre sigue diezmando, sigue honrando a Dios, porque él le explicaron, o sea, le explicó con la palabra que el no hacer eso limitaba la bendición en su trabajo y en la situación económica de provisión a su vida. Y él está obedeciendo la instrucción que se le dio en cuanto a honrar a Dios con sus bienes. Pero por este otro lado, está desobedeciendo la palabra de Dios que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Imagínate, este no nomás es áspero, es violento. Entonces, lo que dice la Escritura es, vete a la guerra, dale vueltas a la ciudad, una vuelta cada día, y el último día 7 vueltas, con el arca en medio, con la presencia de Dios acompañándote. Quiere decir sin desobedecer o deshonrar a Dios, porque el que diezma honra a Dios con sus bienes, pero si golpea a su esposa, deshonra a Dios en su responsabilidad familiar. Dice Dios entonces, no rompas tu relación conmigo mientras obedeces lo que yo te he dicho, que está ligado a la promesa de lo que te he prometido que voy a hacer. Yo te doy una promesa para darte victoria sobre tu Jericó, y te doy una orden para que la obedezcas. Obedece la orden, pero permanece en comunión conmigo, búscame, adórame, está consciente de que yo estoy contigo también, no solo cuando te congregas, pero también en tu trabajo, en tu escuela, en tus demás actividades. Hónrame en tu escuela, hónrame en tu trabajo, no mientas, no defraudes, no falsees las notas, etcétera, porque entonces te estás apartando de la comunión con Dios. Quiere decir, obedece a Dios en la orden que te ha dicho, y no te apartes o no rompas tu comunión con Dios con otro pecado, con otra desobediencia en otra área de tu vida, no necesariamente en aquella en la que Dios te dio la promesa. No sé si lo pude explicar mejor. Dice el Salmo 127 y el verso 1. Tremenda esta porción también. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Tenemos necesidad de que Dios esté obrando con nosotros en lo que Dios nos ha mandado hacer, en lo que estamos haciendo, haciendo su voluntad, obedeciendo su instrucción. Muchos hacemos cosas por nuestra cuenta sin que el arca vaya con nosotros. Muchos hacemos cosas por nuestra cuenta sin asegurarnos que la presencia de Dios y yo y Dios estamos en una comunión estrecha. Sí, no somos perfectos, a veces fallamos, pero en cuanto fallamos nos volvemos a Dios, pedimos perdón, abandonamos cualquier práctica que rompa nuestra comunión con Dios y permanecemos obedeciendo la orden o la instrucción que Dios nos ha dado. Dios nos va a ayudar y su promesa se va a cumplir, fruto de nuestra obediencia y fe en Dios, cuando no permanecemos en pecado, porque ya nos hemos limpiado y
sabemos que queremos estar unidos a Jesús, y cuando nos descuidamos y fallamos, restauramos nuestra relación y no permanecemos sin el arca obedeciendo a Dios. Tú tienes que obedecer a Dios con el arca en tu vida, con el entendimiento de seguir honrando a Dios en todas las demás áreas que tú haces. Sí, tal vez en un momento falles, pero bueno, la sangre de Cristo ha sido derramada por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando alguno por descuido o por debilidad falla, inmediatamente, lo más pronto, te vuelves a Dios y restauras tu comunión. Vamos a orar. Hemos aprendido esta tercer clave importantísima. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos reta, nos anima y nos desafía a que no solamente creamos la promesa que nos das, obedezcamos la instrucción que nos das para probar esa fe verdadera en tu palabra y en lo que tú nos has hablado, sino también no rompamos nuestra comunión contigo. Es el símbolo de llevar el arca en la batalla a dar las vueltas a la ciudad, como tú le dijiste a Josué en ese momento. Nosotros tenemos el arca dentro, la presencia tuya, tu Espíritu Santo está dentro de nosotros. El templo ya no está fuera, en un sentido de que solo ahí está tu presencia está en nuestro corazón, en nuestro interior. Por eso cuando nosotros oramos en nuestra casa o buscamos un tiempo para orar, o aun cuando vamos manejando, viene tu presencia y nos inunda. Sí es cierto que cuando nos congregamos, hacemos o construimos una habitación, una casa espiritual donde tú vienes y moras, pero a cada uno de nosotros nos has dado la habilidad de cada uno de nosotros poder estar en tu presencia al permanecer en comunión contigo y no romperla con un pecado que mantenemos oculto o no confesamos. Cuando hay alguna falla o un pecado en nuestra vida, si nos duele, nos entristecemos, nos da vergüenza fallarte, pero de inmediato nos levantamos, nos sacudimos, recurrimos al sacrificio de Jesús, clamamos que tu sangre nos limpie y por tu gracia, no porque lo merezcamos, seguimos adelante agradeciendo tu perdón. Gracias, Señor, y que esta verdad cambie y transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, les espero en la próxima sesión. Ya vamos, pues varios, no sé si acabe en la que viene. Había dicho que 2 más. Yo espero que sí, pero si no, pues va a estar tremendo esto. Los espero en la próxima.